Cuando hablamos de difícil es que habían grandes problemas allí. Íbamos a estar en un lugar que le llaman observación por un tiempo, según el director de aquel entonces, pues, donde no se observa a nadie. Son centros de corrección y rehabilitación, donde no se corrige ni se rehabilita a nadie. No hay proyectos, no hay cosas para tal cosa. Buenas, mis queridos amigos y hermanos. Pues de este lado, su hermana amiga Margarita García, transmitiendo desde Excelencia Cristiana en su espacio Zona Sobrenatural. En el día de hoy, pues tenemos un invitado de lujo para mí, un hermano que queremos y apreciamos bastante. Yo sé que usted se va a identificar muchísimo con su participación en el día de hoy. Ese hermano es, y yo le voy a dejar que se presente, el pastor. Julio Gómez Ramírez, de la Iglesia Evangélica Los Hijos de Sión. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por tan gentilmente aceptar nuestra invitación y entramos en materia inmediatamente. Vamos a hablar de su vida. ¿Quién es Julio Gómez? ¿De dónde nace? ¿De qué familia sale Julio Gómez? Bueno, Julio Gómez es hijo de una señora llamada Luz María Ramírez y un señor llamado Apolinar Gómez, ambos sureños. Soy nacido y criado en la zona oriental, en el sector de Villa Duarte, en Calero. Soy nacido y criado en Calero desde pequeño, hace muchos años. Y de allí venimos ocupando el lugar número 10 de un total de 11 hermanos. 10 de 11. Sí, correcto. El penúltimo. Qué bueno. Pastor, ¿cómo fue su vida en la infancia? ¿Matrimonio estable? ¿Qué pasó? ¿Usted nace en un hogar cristiano? Háblenos un poquito de esa infancia de Julio Gómez. Bueno, mi madre era maestra de escuela y mi padre era zapatero. Ay. Sí, venimos siendo hijos de un matrimonio disfuncional, ya que a los 7 años de edad mis padres se divorciaron. Había un sinnúmero de situaciones, ¿verdad?, que pasan en casi todas las familias que no tienen como centro a Jesucristo. Entonces tuvimos un tiempo viviendo con mi padre. Antes, ¿verdad?, se usaba el sistema de que los varones con papá, las hembras con mamá, hasta que sale la resolución, ¿verdad?, y se le da la custodia a mamá. Y pasamos todos entonces, toda la tribu, a estar bajo la Si cobertura, hubiera goce. bajo la cobertura de mamá. Pero en ese periodo de tiempo, con todo y todo, con mi papá, no teníamos hembras, fue lo primero que él dijo. Aquí no hay hembras, no hay servicio. Eso se traducía que todo el mundo tenía que aprender a cocinar, a fregar, lavar, barrer, planchar, hacer todo lo que se hace en casa. Y por mi papá aprendimos todos a hacer todas esas cosas. Entonces podemos decir que usted es un esposo ayuda idónea también. ¿Se podría decir? Sí, esa Claro. pregunta también debería hacérsela a mi esposa. Sí, claro. Pastor, en la actualidad, ¿cuáles son las funciones que usted desempeña? ¿Qué profesión tiene? Yo soy ginecólogo obstetra. Yo hago colposcopía, patología de cuello, endocrinología ginecológica, infertilidad y hago sonografía. Eso pudimos lograrlo por la ayuda, la gracia del Señor. No somos, en la familia no somos cristianos. La primera persona en ser cristiana en mi familia fue mi mamá. Pero como les decía, a los 7 años hubo un divorcio. Luego a los 10 años mi mamá tuvo que viajar al extranjero por problemas de salud. Para aquel entonces Venezuela era uno de los países más accesibles. Y mi mamá duró muchos años en Venezuela y nos veíamos cada 4, 5 o 6 años. ¿Qué permitió esa salida de su madre? O sea, porque a una corta edad, siendo un niño todavía, al tener que separarse, siendo de los menores, el número 10, el penúltimo, ¿qué tanto me afectó la falta de mamá en mi casa, de mi madre? Bueno, eso afecta a todos los hijos. Pero nosotros fuimos criados con valores y principios, aún sin ser cristianos, ¿verdad? Porque en aquel entonces había una formación, una educación en casa, porque mamá, papá estaban en Valores casa. en ese tiempo que se están perdiendo ahora, esos valores todavía nos permitían a nosotros hacer algunas cosas. Correcto, por eso andamos por un camino, vamos a decir, derecho en cuanto a lo social se refiere. Pero luego de mamá salir del país, salir uno de la cobertura,
Entonces sí nos quedamos con una de mis hermanas que estaba en la universidad y tuvo que dejar la universidad para ayudar a sus hermanos menores. La hermana que se convierte en madre antes de Sí, tiempo. eso, Wow. una hermana parental, le llaman los psicólogos. Pero con todo y todo eso no permitió que dejáramos de estudiar. Yo me hice bachiller a los 15 años. Con todo. Wow, eso es récord. Sí, cogimos mucha lucha realmente, porque eran situaciones difíciles. Aprendimos lo que es pasar necesidades, dormíamos prácticamente todos en una misma cama, vivíamos en un barrio pobre, íbamos a la escuela a veces en ayuna y regresábamos en ayuna. Pero Dios tiene un propósito en todo. Así es. Para hacer el bachillerato estaba en la Padre Virginia, en lo que es el Manuel Rodríguez Río, que en la mañana es el Liceo Salomé Breña, de señorita, en la tarde es vespertino Sí. y es mixto. Y yo me iba a pie desde Villa Duarte al Padre Villene, Wow. a la Padre Villene. Luego trabajábamos en la industria de Barceló y compañía y en Villa Duarte. Apenas ganábamos después ya, uno siendo muchacho, unos 27 pesos. Sí. Que en ese tiempo era mucho cuarto, Bueno, pastor. sí, relativamente, Mucho pero no dinero. alcanzaba para muchos, Ay, porque éramos ay. muchos. Sí, Pero sí, sí. realmente son situaciones que nos van pasando, pero cuando usted decide echar hacia adelante, usted lo echa. Al ser no bachiller no habían cédula de menor, hubo que esperar a la mayoría de edad para tener cédula y poder entrar a la universidad. No había Sí. dinero para la universidad. Mi O mamá sea no. que después que usted se gradúa a los 15 años de bachiller, tiene que esperar hasta los 18 Sí, para poder entrar a la universidad. correcto, porque no hace tanto tiempo que se usa esto de Sí, cédula de menor. exacto, cédula del menor. Así eso fue entendible de que habían personas que alcanzaban un nivel académico que le impedía entonces esa condición de no entrar a la universidad. Esperamos los 18 años y fuimos a la UAS con todos nuestros documentos, papeles para inscribirnos. Bueno, hice todas las diligencias que había que hacer por sí solo, hasta que llegó el turno de que había que pagar. Digo, ¿qué? Sí, que hay que pagar. ¿Cómo que hay que pagar? Pero está la universidad pública. Sí, pero hay que pagar. No, yo no tengo cuarto. Ay, Y padre. yo, no, pero que hay que... No, no, no. Y mire, yo vine a estudiar y yo no tengo dinero. Aquí están mis papeles. Y había una fila terrible, se armó un problema. Pues yo estaba haciendo un tapón. Wow. Y me mandaron a Bienestar Estudiantil. Fui a Bienestar Estudiantil y dije lo mismo. No, no, yo vine aquí a estudiar. Y me fiaron, me inscribí fiado en la universidad. La primera Wow. vez. Usted es un profesional a raíz de un fiado. Sí, Que nosotros en República Dominicana, para los que nos ven desde otros países, ¿verdad? Porque este programa, un pues crédito. gracias a Dios, ¿verdad? Llega a través del YouTube. Suscríbanse a nuestro canal. Pues un fiado es como un Un crédito. crédito. Vamos a decir un crédito. A crédito lo inscribieron en la universidad. Y a mediados de semestre había que pagar la universidad, pero yo no tenía dinero. Pues yo me iba desde Villa Duarte a la UAS a pie. A pies. Sí. Que es un trayecto. Estamos hablando de cuántos Son kilómetros. como unos 7 kilómetros 7 más o kilómetros viene menos. siendo 7 millas, ¿verdad? Kilómetro y milla se parecen. 7 millas, 7 Viene siendo kilómetros. como 4 millas y media, Cuatro- 5 millas para... Sí, Bastante. íbamos y veníamos, sí. Porque no había dinero para pagar el transporte, que era un autobús que costaba 25 centavos, pero no lo había. Wow. ¿Cuándo conoce Julio Gómez al Señor? Y, ¿Y bueno, de qué forma lo conoce? no podemos decir que fue una cosa extraordinaria y cosas así, pero a finales de los 80 yo fui invitado a una congregación y uno siempre ha sido temeroso del Señor, como decía en un principio, pero nunca uno había incursionado en eso. Y una amiga de la universidad, su padre era pastor de una iglesia adventista, y fuimos a uno de esos servicios. Inclusive me regalaron una Biblia y leía mi Biblia. Luego ya, antes de finalizar la carrera, tenía amores con una joven y ella decidió una vez visitar una congregación y allí dio el paso de fe. Me invitaron a la semana o 2 semanas después o 3 semanas a un culto de jóvenes y allí por una decisión propia yo también di el paso de fe. Así de sencillo, porque al ser cristiano usted no necesita tener una experiencia emocional. Ay, Dios me No. tocó. No, es una decisión. Así como yo decidí estudiar medicina, así yo tomé la decisión también de servirle al Señor. ¿Qué es lo importante decirle a los que nos están mirando en este momento, a los que nos están viendo, que no es el famoso cuco
porque eso es lo que yo le digo, cuando hacen el llamado en un culto, usted tiene que sentir la convicción de que realmente usted quiere cambiar su vida, de que usted quiere que Dios transforme su vida. Y es una decisión propia. Claro está, tenemos que hacer un esfuerzo, porque el enemigo siempre va a poner trabas para que usted dé el paso. Te va a decir, mira, tú tienes que dejar esto, tú no puedes dejar esto, tú estás muy bien donde tú estás. Pero tú sabes que en tu soledad no te sientes completo. Entonces ahí es que Dios comienza a trabajar. Correcto. Julio Gómez, ¿tiene esposa? ¿Tiene Sí, familia? sí, yo tengo una No, la bendición. amada ya usted sabe si ve esto y no, si ve esto y no ve que yo no la menciono, ya usted sabe. No, yo tengo una bendición. Realmente Dios obra a favor de aquellos que le temen y los defiende. Tengo una esposa maravillosa, una Y a bendición, mí un regalo de Dios. me consta que es así. Tengo 4 hijas, no tengo varones. La mayor tiene 35 años y la menor tiene 20. Wow, y son hermosas, son princesas que Ah, danzan para el Señor, adoradoras. La esposa del pastor es una profeta que la amamos, la queremos muchísimo y verdaderamente ha sido ayuda idónea del pastor Julio Gómez. sí, mis hijas son hermosas, salieron a su padre. Sí, ajá, hermosa, bellísima. Bien, pastor, hay una situación por la cual quise también que usted compartiera con nosotros en este momento, porque nos pasan situaciones, nos pasan procesos, hay personas que le dicen procesos, nos pasan situaciones en nuestra vida que muchas veces no entendemos el por qué pasan. Usted pasó una situación difícil que consternó la sociedad dominicana, de Correcto. República Dominicana. Muchísimos pastores nos unimos a la causa. Fue algo que usted no buscó, fue algo fortuito. Yo quiero que usted nos narre, y esto es en exclusiva, nos narre qué pasó, no recuerdo bien la fecha, pero ya hace algunos años, que pudo, yo sé que en cierto modo cambió su modo de pensar y cambió hasta su estilo de vida, porque hay cosas que usted hace ahora que no las hacía antes. Incorrecto. Eh, para el año 2017 era la víspera del huracán Irma, que se había anunciado que había destruido Puerto Rico, categoría 5, y venía directo a República Dominicana para atravesarla de punta a punta. Y como conocemos, hemos pasado la experiencia de huracanes categoría 5, porque no somos de ahora, no somos tan jovencitos. El huracán David fue un categoría 5 y Sí. destruyó el país y lo cruzó Yo era una bebecita, pero me recuerdo. con la misma trayectoria de ese huracán David. Entonces tratamos de apertrecharnos y prepararnos para ese suceso natural. Entonces salí con mi sobrino a retirar unos cheques de honorarios médicos. Fuimos a comprar alimentos, fuimos a un puesto de víveres, fuimos a diferentes sitios, inclusive nos paramos en el centro médico donde laboraba y le mandé algo de dinero a mi secretaria para que también se pertrechara y nos paramos en uno de los grandes supermercados de Santo Domingo Este. Allí entonces hay bancos y puse a mi sobrino a hacer fila en uno de los bancos y yo me fui al otro banco porque siempre hacía compras para mi casa y ayudar, contribuir a la casa de mi mamá. Entonces, cuando fui al banco que me correspondía, había una fila demasiado grande, pero como tenía efectivo, pues fui entonces, tomé mi carrito y hice mi compra. Llegué a esperar a mi sobrino y ya vi que estaba en el turno, hicimos cambio. Hicimos efectivo un par de los cheques y salimos hacia la casa. De camino a la casa, cruzamos el puente que conduce a Santo Domingo Norte. Allí vimos una patrulla, una ambulancia, parece que había habido un accidente. Y llegando a la casa, alcanzamos a ver un sujeto que estaba sentado en los escalones de la vivienda del lado. Hicimos una pequeña parada de 1 minuto en un taller de banistería que está antes, hablamos con un muchacho de ahí, bajamos y alcancé a ver a ese sujeto que estaba vestido con un casco protector en las manos y una chaqueta como estos que parecen como de policías y el motor estacionado ahí. Y la señora del lado tiene una tiendecita pequeña. Yo le dije a mi sobrino, mire, ese cobrador dio un viaje en barde porque la vecina estaba en Estados Unidos. Nosotros entramos a la vivienda, nos estacionamos y mi sobrino salió con 2 bolsas en las manos para decirle a mis hijas para sacar todo lo que estaba en el vehículo. Y normalmente el pasajero se desmonta primero que el conductor. Él entró a la vivienda dejando la puerta de la galería de hierro entrejunta porque yo iba detrás y un sujeto me abordó por detrás.
me introdujo la mano al bolsillo donde yo había hecho efectivo, tenía un sobre con el efectivo, y cuando a usted le tocan por detrás, por reflejo usted tira su mano hacia atrás y yo le sujeté la... Es un Pensé que reflejo era de un supervivencia. instinto. Pensé que era un vecino porque a veces uno bromea de esa manera. Y cuando veo el sujeto me dice, dame lo que tiene y veo que un tipo mucho más grande que yo, de la mitad de mi edad y con un revólver del tamaño suyo. Mm, Que yo dije, pues, no hay problema. Pues el sujeto se me puso delante y dijo que me iba a matar. Ahí sí, ya, digo, espérate, a cualquiera lo atracan. claro. Pero que te digan que te Que van te a va a matar quitar la ya, vida. ya es una cosa diferente. Y yo, mi reacción fue yo decirle, mira, pero ya tú tienes mi dinero, ya tú tienes mi dinero. Sí, pero yo te... Mira, déjame decirte una cosa. Eso fue asunto de reflejos y de Segundos. segundos. Mira, en primer lugar, mira, yo soy cristiano. En segundo lugar, yo soy médico. Para que por lo menos, qué sé yo, supiera quién iba a matar, por lo menos, ¿no? Si digo que sentí miedo o que yo estaba muy valiente, pues le estoy diciendo mentira. El momento es el que dice. Simplemente yo estaba neutro. Pero ahí mismo viene saliendo mi sobrino con una de mis hijas. Ve el movimiento y dijo, el sujeto entonces puso frente donde ellos y disparó. Wow. Yo, no sé, reaccioné por instinto, no sé, lo mío era sujetarle el revólver, ahí forcejeamos, trataba de dispararme, hizo 2 intentos, pero yo le tenía su revólver. Y con todo y todo, salimos del área de la casa porque en el forcejeo caímos a la calle, ni siquiera en la calzada, caímos a la calle. Pero el sujeto se levantaba primero que yo y a una distancia cuando me iba a disparar, ya mi sobrino estaba en la calzada de nuevo. Ya no puedo salir corriendo. No estoy diciendo que yo era valiente ni nada de eso, ni que tuve miedo. Realmente yo estaba neutro. Entonces se enfocó mi sobrino, que es grande, fuerte. Se desenfocó de mí y entonces Le disparó le al disparé a mi sobrino. sobrino, pero yo iba para encima de él como quiera, pues ya no puedo salir huyendo. Y ahí volví a sujetarle su bolígrafo, le dio un disparo a mi sobrino, forcejeando. Llegamos hasta la galería de la casa de enfrente, donde en la galería había unos menores. Ahí trató de dispararme, pero yo tenía su revólver agarrado. Y rodamos otra vez a la calle. Había un pequeño muro ahí. Digo, yo tengo que llevarlo al suelo, porque en el suelo emparejamos o le gano. De Exacto. cuerpo a cuerpo, él es más grande, más joven y más fuerte que yo. Pues rodamos por la calle y quedó bastante distante de mí. Ahí sí ya me iba a disparar. Y apareció un vecino. Le dijo algo, no sé. Levantó el revólver al pecho del vecino y apretó el gatillo y se le percutó el revólver. Quiere decir, se le Como trancó. decimos nosotros, se Sí. encasquilló. Y yo seguí para encima de él. Atrás estaba ya Dios estaba ahí en ese momento. definitivamente. Indiscutiblemente. Ahí se cumple lo que es la palabra que dice que el ángel de Jehová campa en derredor De los que le de los que lo temen. temen y los defiende. Así es. Si yo le digo que yo me sentí que yo estuve forcejeando, es mentira mío. En ningún momento yo sentí que yo hice fuerza, que yo forcejeé. Nada, yo Y estaba usted de neutro. contextura delgado, usted es delgado, que usted dirá, pero ¿y con qué fuerza? Porque usted me acaba de decir que la persona tenía la mitad de la edad que usted tiene y que era una persona fornida, o sea, corpulenta. Sí, realmente las personas dicen, comentaban después que, ¿cómo fue? Se fue cuerpo a cuerpo con el otro, no, pues la llevó por el día porque yo era instructor de artes marciales, pero mi intención nunca fue yo darle un golpe, nunca, nunca. Yo Mire, intenté, parece que ese dato yo no lo sabía. Entonces usted, instructor, porque cualquiera se equivoca y dice, ah, eres flaquito, delgadito, ese yo voy a comer con mi dama, como decimos en el argot popular. sí, No, pero usted entonces era instructor de artes marciales, bueno, pero nunca me pasó por la mente darle un golpe. Yo no le levanté la voz nunca, ni siquiera la mano. Lo mío era de revólver. wow. Lo mío era de revólver. Realmente cuando le fui encima por última vez, el motor estaba detrás y caímos del otro lado y yo no sé qué pasó después. Según las noticias que veía y las entrevistas, yo perdí el conocimiento. Estaba en el suelo. Ok, usted llegó a perder el Sí, no conocimiento. sé qué pasó. Yo sé que cuando reaccioné, desperté, el sujeto estaba al lado de mí, el revólver por un lado, y yo le fui encima al sujeto y ahí lo, lo sujeté, lo agarré. Y él jamás pudo soltarse, pues yo sé Sí, sujetar a una porque yo persona. vi en un video o una foto en las redes sociales donde usted lo agarraba. Sí, o sea, yo sé sujetar a una persona para que no se mueva. Yo fui entrenado para eso. Y la gente trataba de golpearlo, había muchas personas. Entonces yo le decía que no lo golpearan más. No, doctor, que lo iban a matar a usted y a su sobrino. No, llama a la ambulancia, que mi sobrino está herido.
y trataban de darle, inclusive a mí me daban, yo lo estaba defendiendo. Sí. Llame a la policía. Luego llegó la policía, al ratito, mis hijas me cuentan que en su cosa fue que llamaron 911, algunos vecinos, pero no sabía. Llegó la policía y yo solté al sujeto, nos atendían a mi sobrino y a mí en la ambulancia, y el oficial, el teniente oficial, a cargo de la patrulla, después se nos acercó y nos dijo que el sujeto había fallecido. Para mí fue tremenda sorpresa. Claro, porque usted estaba procurando de que la multitud no que, lo linchara. Y que en ningún momento vi que le golpearon ni nada de eso. A mí me dieron golpes por tratar de defenderlo, porque todo el mundo tiraba a darle, pero no vi que le dieron con nada. Sí vi a alguien que lo pateó un par de veces, pero después más nada. Para mí fue un golpe duro. Uno como médico, que lo que uno hace es preservar vida, y no como cristiano. Médico y cristiano. Que es para darle vida por medio de Jesucristo a la persona. Para mí fue duro. Nos llevaron al hospital Ney Arias Lora a curar a mi sobrino, hubo que operarlo, a mí me curaron y luego fui a interrogatorio al centro que le dicen prófugo del sector de los Guaricanos. Ahí salí tarde y nos despacharon, pero luego los familiares nos sometieron a la justicia por el video que subieron donde se veía que yo estaba sujetando a la persona y me acusaban junto con la procuradora fiscal de la ciudad como homicidio voluntario, o sea que yo lo aceché y matamos al sujeto. Estuvimos 6 meses privados de libertad. 6 meses privados de libertad. A raíz de eso, el diagnóstico de patología forense, ¿por qué el occiso pierde la vida? El diagnóstico de la necropsia dice que murió por una hemorragia interna. Alguien le dio una estocada por la espalda que le perforó el lóbulo superior del pulmón izquierdo, lo cual le produjo una hemorragia interna y de ahí eso produce una asfixia, vamos a decirlo así, se ahogó en la sangre, hizo una hemorragia pulmonar. No por los golpes ni nada de eso, sino alguien que no se sabe todavía quién es, porque usted sale de la casa forcejeando con él, tratando de quitarle un arma de fuego, usted no tenía arma blanca en las manos. Yo no tenía nada. Entonces, la pregunta que todos nos hacíamos en ese momento, ¿por qué el pastor Julio Gómez, siendo el agraviado, está privado de libertad? Bueno, ese video lo utilizó... Más que bien, hizo mal. Hizo las dos cosas, porque Dios tiene un propósito. Exacto. Pero humanamente hablando. Y hizo bien, hizo mal. Mal en el sentido de que fue la herramienta para ir a la justicia. Hizo bien porque es la evidencia que nos descarga de todo. Exactamente. Porque no teníamos ningún instrumento, no teníamos nada y solamente se me escucha a mí decir que no lo golpeen, que llamen la policía, que llamen la ambulancia, y lo que tengo es sujetado al individuo y no tengo nada en la mano. Bien, en esa situación, vamos a decirle para que los que nos escuchan, en ese proceso de Julio Gómez, 6 meses privado de libertad, ¿qué sucede dentro de la cárcel? Mientras otros estábamos afuera, hacíamos vigilia, ayuno, estábamos en oración para que a Julio Gómez se le libertara, se le diera libertad absoluta. ¿Qué sucedía adentro de la cárcel? Mire, nosotros colaboramos con un ministerio llamado Medical Ministry International, MMI en inglés, que tiene su sede en Texas desde 1995. Es un ministerio que funciona en unos 50 países. Y somos misioneros, somos colaboradores con ellos, y vamos a Haití, Centroamérica, uno está por África, en cualquier momento. Lo de uno ha sido siempre servirle a las personas. Por eso, no solamente en República Dominicana esto causó un revuelo, sino en todos los niveles donde conocen a Julio Gómez. Quiere decir, el Señor sacó a uno del anonimato. Sí, entonces estuvimos unos 26 días en la cárcel de San Luis, que era un cutrichín, una cosita que avergonzaba a todo el mundo. No es lo que hoy hay. Hoy es un verdadero centro de prevención, una cárcel modelo. Pero sufrió la transformación debido a raíz de lo que usted pasó. pasó. Situación. Allí, bueno, pues lo que hacíamos era hacer un culto en la mañana y un culto en la cerda en la noche. 2 cultos, predicábamos el evangelio y era una cárcel terrible y el Señor fue ordenando todo. El jefe
de la cárcel no quería que nos trasladaran, queríamos que la medida preventiva pasáramos allí, pero nos trasladaron luego a una de las cárceles modelo, la cárcel de Monte Plata. Una De cárcel Santo Domingo a a Monteplata. Estamos Monte hablando de Plata. otro municipio. Sí, otra provincia, otro municipio, porque la resolución primaria fue para la cárcel de la Victoria, pero en la cárcel de la Victoria ya había un asunto De no, sobrepoblación. de pandillas y Ok. cosas y Para ah, guardar la el vida. sujeto había estado preso muchas veces allí, esa era su casa, tenía familiares presos allá y se sometió a un recurso de amparo para entonces para protección nuestra. Nos iban a Perfecto. mandar a la cárcel de Monte Plata, pero el sujeto pertenecía a una banda que habían parte de ellos también en la cárcel de San Pedro. Por eso se optó llevarnos entonces A a mi sobrino y Monteplata. a mí también, que estaba herido de Para bala. preservarle la vida a usted. Estuvimos entonces los 6 meses en Monte Plata. Pero tengo entendido que a su sobrino él salió, él no guardó los 6 meses. El único fue usted. No, él estuvo conmigo esos 6 meses. Los 6 meses también. Ah, pues estoy aclarando información. Sí, él pasó esos 6 meses junto conmigo. Habíamos 5 personas privados de libertad y a 3 de ellos que eran de mis vecinos que se ven en el video simplemente porque se ven en el video y todo el mundo actuando. Entonces ellos también estaban privados de libertad y a ellos le dieron presentación periódica luego de tener como una semana privado de libertad. Y a nosotros nos llevaron a prisión preventiva Prisión preventiva. por 3 meses y luego en el mes de diciembre, en diciembre, enero. Que pensábamos que te iba a pasar la Navidad con su familia. Sí, pero Dios tiene otros planes que a veces la gente no lo entiende. Uno en Exacto. un principio no entiende las cosas, como le dijo a Pedro, tú no entiendes lo que yo hago ahora, lo vas a entender después cuando le quiso lavar los pies a Pedro. Pues eso sucedía con la familia que pasó muchas situaciones, mis amigos, los hermanos de la iglesia, todo quien me conocía, que decían que si yo estaba detenido, privado de libertad, pues cualquier persona podía ir preso. Exacto, porque nos identificamos muchísimo de ser víctima, de pasar de ser una víctima a ser victimario, sin Sí. serlo. Sí, Una estaba, pregunta que me surge, pastor, en este momento. ¿En algún momento la fe menguó? no, no, a todo lo contrario. Cuando llegamos a la cárcel de Monteplata, una cárcel extremadamente difícil, y difícil quiere decir difícil, Difícil al cuadrado, ¿verdad? eh, con- más del cuadrado, Sí, ok. porque cuando hablamos de difícil es que habían grandes problemas allí. Íbamos a estar en un lugar que le llaman observación por un tiempo, según el director de aquel entonces, pues, donde no se observa a nadie. Son centros de corrección y rehabilitación, donde no se corrige ni se rehabilita a nadie. No hay proyectos, no hay cosas para tal cosa. Eh, Allí entonces nos sacaron, íbamos a durar un tiempo, pero el Señor nos sacó a los 3 días de ahí. Wow. Nos llevaron a los pabellones y nos pusieron uno de los pabellones, se puede decir, el más malo de todo, como a Pablo, que lo pusieron los últimos. Con cepo. Sí, entonces estábamos en lo último y era encima de algo que le dicen reflexión, popularmente le dicen la plancha, Ay, que es sí, la abajo, conocida plancha. o le dicen aislamiento, ¿verdad? Eso está abajo y yo estaba arriba y era mi celda la que se usaba para hacer los trueques y todas esas cosas. Y yo le decía, el día que vengan a hacer una revisión y encuentren algo aquí, que fue usted que lo puso aquí. O sea, el Señor puso autoridad, puso respeto, puso gracia. Y allí en el pabellón hacíamos un culto todas las noches, a las 8 de la noche, y lo escuchaban en toda la cárcel. Inclusive en la entrada de la prisión, los vigilas que estaban ahí escuchaban los cultos, escuchaban las alabanzas. Hay un área que le dicen máxima, donde van los presos de máxima Seguridad. seguridad, y allí escuchaban. Y recuerdo que una vez con el director, uno de los que estaban ahí, me dijo, doctor, mire, yo no me pierdo un culto de eso todas las noches. El director se sorprendió. Espérese, espérese. ¿A usted lo sacan de máxima y lo llevan? No, lo que pasa es que ellos cantan allá y yo lo oigo aquí. Y estando en máxima hizo oración de fe. Wow. Sí, y así
En ese pabellón habían personas que tenían meses, años y no habían ido a justicia. Y entonces en esos cultos, una de las oraciones de la intercesión eran: Señor, sorprende a estos hombres con sus audiencias y a los tribunales. Aquellos que no han hecho nada, Señor, sé tú su juez. Turba los pensamientos de esos fiscales. Sé tú dictando sentencia como juez justo. Aquellos que han hecho sus barrabasadas, ten misericordia, manifiéstale tu gracia, redúcele la condena. Y el Señor a las 2 semanas comenzó entonces a abrir ventanas y a hacer llamado para ir a audiencia. Podríamos decir que en ese momento se visualizaba usted como un José. Ese José que tuvo que caer injustamente por una acusación de algo que él no había cometido en la cárcel y Dios poner gracia sobre él y luego llevarlo al palacio. Las personas sí comentaban eso, pero realmente nunca me pasó nada de esas cosas por la mente. Simplemente tenía mi confianza puesta en el Señor, que el Señor es el juez justo. Y yo le decía a los privados de libertad: mire, yo estoy aquí por culpa de ustedes. Ay. ¿Cómo, doctor, cómo que culpa de nosotros? Porque la mente humana de ellos no lo entendía, pero espiritualmente usted sabía lo que le estaba diciendo. Ya ellos estaban presos, ya ellos estaban privados de libertad. No, pero nosotros estábamos aquí, ¿cómo que culpa? Sí, porque yo estoy seguro que el Señor le llevó palabra de vida a ustedes y de salvación, y nunca a ustedes en la calle le hicieron caso. Entonces tuvo él que traerme a mí para acá, para que ustedes ahí tranquilos. Mire cómo ustedes están tranquilos allí. Mire cómo ustedes están tranquilos. Y de todo ese grupo fueron haciendo oración de fe de todo corazón. ¿Tenemos frutos de ese proceso? Sí, hay muchos de ellos que han salido de prisión, están perseverando Gloria en iglesias. A Dios. Y estamos allí en prisión, en la cárcel, estamos todas las semanas. El Señor nos ha abierto puertas para, no solamente para la cárcel de Monteplata, donde el Señor ha transformado realmente esa prisión. Entonces vamos a establecer un parámetro. Antes de, Julio Gómez trabajaba a nivel penitenciario, o sea, trabajaba en lo que era la visitación de la cárcel, darle seguimiento a los presos. ¿Usted hacía esa labor? Seguimiento no. Nosotros como iglesia sí visitábamos las cárceles, llevábamos ayuda. Teníamos la iglesia un ministerio llamado Hebreos 13 y siempre... todas las semanas se hacían esos viajes, se realizábamos también operativos médicos en las cárceles, pero no conocíamos los trasfondos, las cosas desde adentro, lo intrínseco desde esa perspectiva. Cárcel. Entonces eso nos ha hecho entonces visitar las cárceles y somos colaboradores de los centros penitenciarios. No, y a mí me consta porque el año pasado estuvimos con usted en el Polvorín. Amén. Donde después de esta entrevista el pastor va todos los jueves, tiene la visitación a la cárcel, pero también va a la de Monteplata, también trabaja con la de las mujeres. O sea, a raíz de esa situación se despierta el deseo en Julio Gómez de darle seguimiento a esos privados de libertad, entendiendo que ahí hay almas que salvar. Sí, realmente nosotros como iglesia, cuando digo nosotros, no nos referimos de manera personal, sino todos los creyentes, todas las congregaciones. El cuerpo de Cristo. Sí, el cuerpo de Cristo debe entender lo que dice el Señor. Dice que estuve preso. Y no, me fuiste a ver. Entonces, vamos a ver cómo el Señor, si nos va a decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Entonces, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Muchos queremos estar en el púlpito predicándole a los que ya han recibido a Cristo. Otros queremos estar en campaña donde muchos y pocos o nadie nos escucha. Así pero es. Dios lo tiene atrapado allí, ¿verdad? Esperando que nosotros vayamos. Y cuando vamos a esas cárceles, ellos nos esperan cuando no vamos o se nos hace tarde. Así es. Nos llaman por teléfono. Sacar una llamada a la cárcel es costoso y un poco difícil. Varón, ¿ustedes no vienen? Sí, vamos de camino. A veces ya ellos los esperan. Sí. Esperan con ansia la llegada de ustedes porque yo que estuve con usted y estuvo mi hijo menor, no dejan pasar menores, pero mi hijo menor es ministro en la música. Y el pastor en esa ocasión nos dijo que le acompañáramos. Fue una satisfacción tan grande el poder ver a esas personas y decirte: mira, yo estoy estudiando, yo me estoy capacitando, yo quiero salir de aquí y reinsertarme en la sociedad como un ente productivo. Que la próxima pregunta es esta. A raíz de lo que usted vio en el sistema nuestro penitenciario, usted entiende que hay muchas cosas que hacer y muchos cambios que hacer. Porque
se priva de libertad a una persona y se inserta en un lugar donde supuestamente se le va a dar la oportunidad de cambiar de estilo de vida, de cambiar de mentalidad, pero no es así, salen de ahí peores. Bueno, yo salí de ahí con un entrenamiento para ser delincuente. No es fácil, pastor. Si no fuera por la sangre de Cristo, yo tuviera, por la gracia, por la misericordia del Señor. No, nuestro sistema de justicia no es bueno. Lamentablemente hay que Porque decirlo. de acuerdo al Código Procesal Penal, yo me leí el Código Procesal Penal, me lo aprendí en 2 semanas, porque allí hay tiempo, allí Hay tiempo de lo que no más. tiene tiempo de más. Y hay 7 medidas de coerción. Y la séptima es la excepción, pero lamentablemente nuestra nación es la primera. La séptima dice que es privación de libertad y dice bajo cuáles condiciones debe privarse de libertad a las personas. Y eso no se Pero cumple aquí es la primera. Por eso las cárceles están llenas inclusive de privados de libertad preventivos. Y están sobrepobladas y están esperando. Usted sabe que yo soy abogada de profesión. Hay una privación de libertad, hay una medida coercitiva, pero que si es una medida coercitiva de 3 meses, tú duras hasta un año esperando Le digo que allí una habían audiencia. personas que tenían un año y no habían ido a justicia. Y se Con le una habían medida de coerción de de 3 3 meses. meses. De 3 meses. Entonces, Y muchos de ellos, estando allí, ministrándole al Señor, hicieron oración de fe, estamos intercediendo por ellos. Pues el Señor sacó muchos descargados. Y wow, muchos que esperaban 20 años le dieron 10. Y 10 son mejor que 20. una reducción de pena. Otros que merecían 10, el Señor le llevó a 5. Gloria a Y están Dios. predicando. Algunos de ellos nos acompañan a la visita a la cárcel. Me gusta mucho porque usted, aparte de llevar la palabra del Señor, trata de que se lleven programas de educación vocacional. Incluso en el Polvorín hay un testimonio de una persona que se graduó de Derecho, está ya en la Sí, tesis o ya sí. creo que terminó. Sí, ya se Y para graduó. mí fue muy satisfactorio cuando él me dijo, mire, pastora, ya yo voy a ser abogado. O sea, que de la cárcel salga un abogado. Sí. Es mucho que decir, pero son muy pocos en el sistema penitenciario nuestro que se pueda hacer esto. En el sistema penitenciario se ha insertado lo que es las clases. Ujú. Ellos pueden terminar el bachillerato y luego que hacen bachillerato, el sistema les permite, bajo ciertas condiciones, ir a la La universidad. universidad, sí. Eso es bajo cierta, pero le falta mucho, mucho, mucho para restablecer un sistema que sea de corrección y de rehabilitación. Le falta, es una distancia como del cielo a la tierra. Usted a raíz de lo que pasó puede eh, aconsejar, usted ha visto la posibilidad de hablar con las autoridades para ver cómo se puede sanear el sistema penitenciario, cuál tal oportunidad se le puede dar a una persona privada de libertad, sea culpable o no sea culpable. Realmente en los centros penitenciarios se tiene un personal administrativo, un director, subdirectores, jefe de seguridad, pero de ellos no dependen las cosas. No. Las cosas dependen de lo más alto, de la Procuraduría, director general, todas esas cosas. Allí es donde se debe de trabajar, son los que deben de orquestarse el programa, el esquema, con la finalidad, el objetivo de llevar esa corrección y esa rehabilitación. Y verdaderamente necesitan de la ayuda de la iglesia evangélica. Por eso le digo que se ha pensado tocar esa puerta, esas puertas que están cerradas, que son herméticas, porque se entiende que gobierno, que es Estado y que, ¿verdad? Nos creemos los super recontra mega, pero sin Dios no podemos lograr las cosas. Entonces aquí hay algo, está el profesional, está el que pasó por una situación, sea por Dios, y está el que tiene el deseo de ayudar al sistema. Entonces, por eso le pregunto que si había ventilado la posibilidad de tocar esa puerta y tal vez sugerir algún cambio. Uno como persona podría hacerlo, porque el director general que hay, nos conocemos, él dio seguimiento al caso por el que pasamos, conoce a uno. Tenemos a Dio Astacio ahí, que tú sabes que el enlace es Dio Astacio. Sí. Saludo para el pastor Dio Astacio. Es mi amigo, hermano. Es mi Está amigo. ahora, sí, claro, eso me consta. Está ahora como enlace del Poder Ejecutivo con la iglesia. Entonces, ¿no ha ventilado la posibilidad de...? Todavía no, para serle honesta, no.
porque es un poco más complicado Sí, es de ahí. complicado, realmente es Porque no es un complicado. asunto de una persona, es un asunto de voluntad política. Y la Así es. voluntad política no envuelve a una sola persona, Ujú. sino un conjunto de personas. También en todo esto se puede decir que también hay intereses de por medio. Sí, así Entonces es. eso lo dificulta bastante, pero nosotros hacemos las cosas hasta donde Dios nos la permite. El Señor ha puesto gracia, se nos ha abierto puertas, aunque hay ciertas trabas para eso, pero se nos ha dado la oportunidad, gracias al Señor y a las autoridades, de que podamos visitar la cárcel y llevar unos cultos, llevar mensajes de la palabra, exhortación, donde ellos se gozan y esperan no por uno, sino lo que uno les lleva. Y eso llena a uno de satisfacción. Esta situación, ¿qué aprendizaje podemos, qué Julio Gómez saca de esta situación? El aprendizaje que surge de este proceso. La palabra de Dios nos dice que debemos recordar a los presos como si nosotros estuviéramos presos juntamente con ellos. Y lo mío fue literal. No me recordé, sino que estuve... Y eso se lo ha transmitido a otros hermanos y se han identificado y se han incorporado en las visitas a las cárceles para por lo menos que es de gran valía llevarle palabra de vida, palabra de esperanza, que es la única que transforma. Y si no se incorpora al sistema penitenciario ese tipo de transformación de estudios bíblicos y todas esas cosas, pero de una manera sistemática, es lo único que puede transformar a las personas. Este, fíjese, pastor, yo lo conozco hace muchos años. Yo sé quién usted, conozco su familia y yo puedo dar fiel testimonio de que usted es un luchador en todo el sentido de la palabra. Para nosotros es un gran placer que usted esté aquí, que usted esté tocando las fibras emocionales de aquellos que no están viendo, que tal vez no han estado privados de libertad, pero hay una cárcel que es peor, Amén. que es esa cárcel donde el enemigo nos tiene y no sabemos tomar la decisión. ¿Qué podemos decirle a esas personas que en este momento se sienten presos de sus emociones? Principalmente podemos decirle que en Cristo hay solución. Muchas personas se sienten sin esperanza, sin fuerza, pero Dios da fuerza al cansado. El que no tiene ninguna se la multiplica. En él hay vida eterna. Él recibe perdón de pecado. Inscribe tu nombre en el libro de la vida. Por eso no hay nada sobre esta tierra tan importante y tan trascendental como invitar a Cristo a entrar a su vida como Señor y Salvador. Él toma todas nuestras cargas para que nuestro trabajo sea ligero. Toma todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones y la echa en el fondo de la mar y jamás se recuerda de ello. Por eso cualquiera puede ser privado de libertad. De ahí decimos que si usted tiene a Cristo, el Señor tendrá la facilidad y la bondad y su gracia de que usted salga victorioso y más que victorioso, porque le hemos arrebatado almas al diablo por ese asunto. Así es. Este, a la juventud, ¿qué consejo podemos darle a la juventud? Porque ahora hablábamos ahorita de los valores. Se han ido perdiendo, deteriorando los valores. La música que usted escucha es una música que más que bien, yo digo que, bueno, para mí son golpes, no música. ¿Qué podemos decirle a esos jóvenes? Usted que es médico, el mal uso de la juca, de las sustancias controladas. ¿Qué consejo le podemos dar? Ahora que usted menciona música, allá en prisión, los privados de libertad tienen dos cosas: un teléfono en un pabellón y un televisor. Yo salí sordo con mi audición disminuida porque los televisores lo tienen encendido A a todo alto volumen. volumen y lo que se escucha, como usted dijo, no es música, porque está definido la música que hay una armonía, ¿verdad? Entre el sonido, entre el tiempo, y en lo que escuchamos ahora no hay nada de armonía. Entonces, eh, donde quiera que haya ese tipo de música, está el enemigo acechando principalmente a la juventud. Por eso vemos esa corrupción de droga, de homicidios, y vemos que en todos los eventos que ocurren de esa manera, siempre muchas personas pierden la vida.
Por eso yo les aconsejo a esos jóvenes que se aparten del mal. La palabra de Dios, que miremos a ver con quién nosotros nos juntamos. A veces somos sanos y tenemos unos amigos, pero a veces estamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Así Podemos es. perder la vida o podemos ir a prisión. Una pregunta que tengo desde hace un momentito. ¿De qué manera influyó el apoyo de su esposa? Oh, esa es mi héroe. ¡Ah! No digo la heroína, yo digo mi héroe. En el argot popular, mi Sí, héroe. ese es mi héroe. Esa no escatimó ningún tipo de esfuerzo. Se enfermó. Sí, Ella fue quien hizo mm, todos los esfuerzos. Dios le dio fuerza. Y algo que yo sí le digo a los privados de libertad, que ellos no están tan mal como sus familiares. es así. Por eso ellos tienen que aprovechar ese tiempo privado de libertad para reflexionar, meditar y dejar que inclusive que la palabra de Dios sea que lo transforme para que sus familias sean transformados. Sí, mi esposa, mis hijas, fue muy duro porque nunca nos habíamos separado para nada desde pequeñita. Si nos invitaban a una vigilia, mis hijas pequeñitas iban a la vigilia y se pasaban su vigilia. Si íbamos a retiro, íbamos a retiro. Donde quiera que me invitaban, yo andaba con mi familia. Si íbamos al interior, yo andaba con mi familia. Sí, Pero nos pasamos un tiempo separados por primera vez. Eso fue un trauma duro, unas navidades no juntos, un año nuevo y el cumpleaños de mi hija más pequeña también. A tal extremo que golpeó a la familia que tuvimos la necesidad de ir a terapia. Terapia porque fueron unos traumas muy difíciles. Y viendo a su papá en televisión, en los tribunales, con acusaciones de alto nivel, con posibilidad de ser condenado a 20, 30 años, que era lo que solicitaba el Ministerio Público y los querellantes, más una indemnización de 30 millones de pesos. ay, Padre Santo. Pero el Señor pone de manifiesto su gracia y su justicia y salimos descargados de todo, un no al lugar. Amén. Y de eso sí, las personas a veces no sabemos lo que hacemos y le causamos un daño a la familia. A veces sin hacerlo, le causamos, sin saberlo y sin hacerlo, se le Así produce es. un daño. Ahora imagínense cuando los jóvenes están en los lugares que no deben de estar y juntándose con los que no Deben de deben juntarse y juntarse. haciendo lo que no deben hacer. El problema no es solamente de ellos, sino de toda la familia. Pastor, por último, lamento que el tiempo se nos ha agotado, pero voy a dejar que el Espíritu Santo le dirija y usted pues nos despida, sea con una palabra, un consejo o una oración para todos aquellos que nos sintonizan y puedan albergar esa palabra, esa oración que usted nos deje en este momento. Es el momento preciso para hacerlo. Gracias. A todos aquellos que puedan sintonizar por cualquiera de las plataformas, debo decirle que el Evangelio no es una religión, como creen muchos. Muchos creen que es una vida llena de normas, ritos, leyes, prohibiciones, y no es así, sino que es una relación vital y personal con el Dios creador del universo. Y para usted invitar a Cristo a entrar a su vida, usted no necesita tener una experiencia emocional. De que, ay, Dios me tocó. Se hace por un acto voluntario, como un acto de fe. Reconocer que Cristo murió por ti en la cruz, por tus pecados. En Él solamente hay salvación y vida eterna. Él es el único que puede guardarte. No importa que tú tengas guardaespaldas, que tú tengas dinero, es el único que puede protegerte. Y sobre todo, darte vida eterna. Mi exhortación es esa. Busca del Señor mientras pueda ser hallado. Bien, agradecer, Pastor Julio Gómez, por acceder a nuestra gentil invitación y a ustedes invitarles a permanecer con nosotros. Será hasta la próxima entrega. Mira, suscríbete, dale a la campanita, síguenos y será hasta la próxima su hermana y su amiga Margarita García en otra zona sobrenatural.